Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens para todos ustedes. Mi nombre es Sergio Anaya, les recuerdo que transmitimos desde la Riviera y el tema de hoy es acerca del desarrollo, el bienestar, la seguridad y la explotación infantil. Son dos temas correlacionados realmente, por un lado lo que es desarrollo, bienestar y seguridad y por el otro la cuestión de la explotación infantil. El asunto es que se nos ha hecho ya una circunstancia normal, por lo menos común, el ver a los niños en las calles haciendo malabarismos, mendigando o vendiendo dulces, etc. Y aceptamos la idea de que son propiedad de sus padres y la realidad es que la sociedad no debería cerrar los ojos ante la explotación infantil. Debemos ir hacia una colectividad más integrada, según lo que dice Cristian Amaury Ascenso Martínez. ¿Por qué? Porque la explotación significa maltrato, significa trata de menores también, no es una cuestión aislada, no es solamente una cosa de explotación laboral. En cuestión de trabajo, este tiene que ser acorde con las condiciones físicas, psicológicas e incluso biológicas de las personas, por lo que los niños no deben realizar labores de adulto. Esto es evidente para cualquiera, sin embargo sucede día tras día en nuestra sociedad, y no solamente en la nuestra, por supuesto, sino en todo el mundo, en la mayoría de los países. El problema es que tenemos que actuar sobre lo que es propio, lo que es nuestro país, nuestro estado, nuestra ciudad. Ese es el problema que tenemos que atender. ¿Por qué? Porque no se trata de 2 o 3 personas, no son casos aislados. En México tenemos alrededor de 3 millones de niños y adolescentes entre los 5 y 17 años que trabajan en actividades no permitidas, que muchas veces no son remuneradas, en labores domésticas, en condiciones inadecuadas, y esto afecta a el 10% del total de los infantes, es decir, de los menores de 5 a 17 años, que son más de 30 millones de jóvenes. El problema es que esto no surge de la nada, no es por generación espontánea, sino que cada día va incrementando la pobreza y nos encontramos familias completas en la mendicidad, donde los pequeños, los menores, no reciben nada a cambio de lo que producen. Y es en estos casos en los que podemos hablar de explotación, de trata y abuso de persona. Recordamos que hace unos días, en estas mismas charlas, platicábamos sobre el asunto de los niños superdotados intelectualmente, que son más de 1 millón y que sin embargo son discriminados y excluidos. Aunque aparentemente no tiene nada que ver, son dos partes muy importantes de la sociedad y que conllevan, al final de cuentas, a un menor desarrollo, a un impacto negativo hacia los infantes. Por un lado, aquellos que son superdotados, que tienen las capacidades intelectuales superiores a la media normal y de todas maneras son excluidos, son segregados, son discriminados tanto por sus compañeros como por los maestros como por la sociedad en general. Y este es un problema grave porque impide que haya un mayor desarrollo de la sociedad en su conjunto, en cuanto a que no tenemos a esos elementos que tienen el potencial pero no son capacitados, no son desarrolladas todas sus habilidades que tienen de manera natural. Ese es un grave problema para el país. Y por el otro lado, tenemos más de 3 millones de infantes que están en la pobreza y que además de estar en la pobreza son explotados por sus propios padres o por terceras personas y muchas veces caen en la explotación sexual, no solamente laboral, y esto va a impactar en la sociedad a corto y mediano y largo plazo y la gente se niega a ver esa triste realidad. Piensan que con cerrar los ojos no va a pasar nada y luego entonces creen que la violencia, que los secuestros, que los asesinatos surgen de la nada
Y pues resulta que desde hace muchos años en nuestro país se tiene por millones a los pobres que no son atendidos, que no tienen la alimentación, la vivienda, la vestimenta, los zapatos, que no tienen ni siquiera un lugar donde vivir adecuado y además no reciben educación y entonces el problema va creciendo y creciendo hasta que les alcanza y entonces se dan cuenta de que hay una gran violencia y no saben cómo resolverlo, no saben que son parte causante de eso. Muchos se han hecho millonarios al amparo de la corrupción, por ejemplo, y entonces creen que nunca les va a alcanzar esta violencia y sin embargo les toca. O aquellos que aún trabajando dentro de la ley se dedican a acumular y acumular riqueza sin ver por el bienestar general, porque nadie se hace millonario, excepto los que se ganan la lotería, por supuesto. Nadie se hace millonario de la noche a la mañana. Nadie se hace millonario solamente por su propio esfuerzo. Los grandes millonarios se hacen de todo ese capital, pues gracias a la explotación laboral. Si no hubiese esa explotación laboral, no tendrían esos beneficios. El problema no es que la gente tenga que trabajar para ganar su sustento. El problema es que hay gente que explota a otras personas y en lugar de pagarle lo justo, lo que corresponde, extraen todo el beneficio para ellos y dejan unas migajas para sus trabajadores. Ese es el grave problema. Y por el otro, pues hay gente que ni siquiera tiene oportunidad de trabajar para poder alcanzar un nivel de bienestar apropiado para todos. Todas estas situaciones, como les decía, no surgen de la nada o de manera espontánea. Tienen que ver con lo expresado por el rector de la UNAM, quien dijo que sin avance económico no hay ni bienestar ni seguridad. Textualmente, y abro comillas, dijo, de los tres temas generales del desarrollo del país, que es el Plan de Desarrollo Integral, indudablemente el más importante es el desarrollo económico, porque no podremos conseguir bienestar ni seguridad sin desarrollo económico. Por ello, dijo, la UNAM entregó también a los legisladores el documento 100 propuestas para el desarrollo 2019-2024. De aquí cabe destacar el papel del Estado, como dijo en esa reunión el diputado Mario Delgado, quien expresó que el nuevo gobierno tiene el desafío de construir un modelo de desarrollo diferente al neoliberal y para ello es indispensable que el Estado tenga un papel distinto. No solo el facilitador para que los grandes capitales se sigan incrementando y que los pobres se sigan empobreciendo, sino que haya un desarrollo conjunto de todos los estratos sociales. De otra manera, veremos que sigue creciendo la criminalidad, la violencia entre todas las capas sociales. También, obviamente, el Estado tiene que mejorar los resultados en el gasto que ejerce, que tengan un mayor impacto en la economía y que se redefina el sistema fiscal. Ustedes ya saben cómo el sistema fiscal ha favorecido también a los de más altos ingresos, a las grandes empresas, consorcios, compañías que se han beneficiado de exenciones fiscales, mientras a las pequeñas y medianas empresas se les aplica toda, y a la clase trabajadora, por supuesto, todo el peso de la carga fiscal. Entonces, hay pendientes que resolver y entre ellos está la actualización de gravámenes de productos que ocasionan daños a la salud. Otro tema que solo por beneficiar a las grandes empresas que producen comida chatarra se les deja, y bebidas, no solo comidas y bebidas chatarra, se les deja trabajar y se le aplican, sí, en algunos casos, altos impuestos, pero se le podrían elevar todavía mucho más para evitar, por un lado, el daño a la salud de los consumidores y por el otro, que el Estado se haga de recursos para atender por lo menos los daños que están ocasionando a estas personas a la sociedad. Otro punto es el regular el comercio electrónico. Esta es una preocupación no solo de México, sino a nivel mundial, donde las grandes empresas, no solo las tecnológicas, sino los comercios que ahora y todo tipo de actividad que se realiza a través de los medios electrónicos, no hay una regulación suficiente y eficiente para poder recuperar ingresos para el Estado mexicano, es decir, para toda la sociedad. También se tiene que combatir las empresas fantasmas que por alguna razón u otra la gente tiende a olvidar que todo eso creció durante los últimos 30 años y se enriquecieron muchos con ello precisamente.
Y entonces tenemos que combatir eso porque de otra manera sucede lo que les estaba comentando. Viene más pobreza, viene más violencia, vienen más secuestros, más asesinatos. Entonces eso se tiene que combatir desde la raíz. Otro problema que se daba muy a menudo es la facturación falsa. Personas dispuestas a emitir facturas sin realizar ningún tipo de trabajo. Y una cuestión pendiente más que hay es el de modernizar las haciendas municipales y estatales. Todo quieren que lo haga la federación y los estados y municipios se hacen guajes, se hacen tontos en lugar de participar activamente en la recaudación fiscal para beneficio de todos. No se trata de beneficiar a los políticos o a los funcionarios, sino que la sociedad tenga recursos para invertir en su crecimiento, en su desarrollo. De otra manera, seguiremos viendo que hay millones de niños en la pobreza, explotados laboral y sexualmente. Veremos millones de niños superdotados que no reciben la atención adecuada, la preparación, la capacitación para que puedan desarrollar todo su potencial. Eso es lo que tendríamos que analizar, que ver y que se modifique, que todo cambie para mejorar. En lugar de estar haciendo tantas grillas en las que se viven muchos de los políticos y muchos de los empresarios de los más alto nivel. Muchas gracias, les agradezco su atención y los invito para mañana, tendremos otra charla más. Estamos en redes sociales como Total Sapiens en Facebook y como @SapiensTotal en Twitter. También puede ver todas estas informaciones en www.totalsapiens.com. Muchas gracias, hasta la próxima.